Livestream de Sniesnaya. Sí, señores, como lo oyen, la madre Rusia se adelanta y efectivamente se confirma que no hay versión 6.8. Las nuevas reacciones también, y además, a la altura de estar viendo este vídeo, un miércoles día 22, os confirmo que el livestream es el día... Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos todos ahí ese día. Es dentro de 2 días. Ahora hablaremos de las fechas, de la hora y todo lo demás, pero sobre todo os voy a contar todo lo que se sabe que viene hasta ahora en Sniesnaya. Así que dejar todo vuestro apoyo free to play al vídeo, vuestros puntitos del hype. Tenéis 2 bendiciones lunares y el día del livestream estaré sorteando otras 5 bendiciones lunares en el livestream. Dentro de 2 días nos vemos en stream. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechen si están comiendo y que de verdad disfruten muchísimo de la nueva versión. Dejadme en los comentarios si piensan que va a ser humo o esta vez tendremos una buena versión, una buena región, un buen livestream y un buen año. Déjenme soñar, migajeros miñimiñis. A ver, seguramente sea algo parecido a lo de siempre. Y señores, disfruten mucho porque vamos con el vídeo y lo que seguramente venga en el livestream de Sniesnaya del viernes. Pues muy bien. Lo primero es que tenemos la gran suerte de que vienen 2 regiones, 2 versiones seguidas con mapa y posiblemente 3. Pongan un ganamos por ahí, porque sí o sí en la .7 sabemos que nos falta la zona restante de Notcry. Como os dije en muchos sitios, aún no se llena la estatua, aún no se llenan algunas cosas, así que sí o sí viene mapa la 6.7. Y además la 6.7 es justo después de Sandrone, o sea, justo después, perdón, de Nicole y justo antes de Sandrone. Para quien diga, señor de la pantalla y los banners, ¿qué podría llegar? Pues básicamente está por aquí, que es un vídeo que subí ayer y posiblemente lo habéis visto además, así que disfrutarlo mucho quien todavía no lo haya visto o ir a repasar los banners que van a llegar. Llega Sandrone, rerunea Columbina. Sí, se pone serio y empieza muy fuerte el vídeo. Rerunea Columbina. Reruneará posiblemente también Inefa y también en estas fechas reruneará Zibai porque ha salido Linea y mucha gente quiere sacar a Zibai para tener el mejor equipo del juego. Y Columbina, muchos y muchas estáis ahorrando para sacar constelaciones y arma de este pedazo de personaje que además es soporte de los 3 mejores equipos del juego y la wheelchair, que me habéis escuchado decir esto y creo que ya me he cansado de decirlo, que es la core de soportes más fuerte del juego. Columbina y las reacciones lunares que seguramente nada tengan que ver y no funcionen con los nuevos equipos de Sniesnaya. O sí, porque como hay un superconductor igual funciona con los golpes que hace el electrocargado lunar y se puede jugar crío, hidro, electro y tienes una especie de Stellar Conduct más superconductor. ¿Quién sabe? Y hablando de las reacciones de Notcry, hilando muy bien, señores, tenemos las nuevas reacciones que van a llegar en Sniesnaya. Las reacciones de Sniesnaya ya se habló bastante, ya se ha testeado, ya conocemos el patrón y modus operandi de Hoyoverse, también conocemos que a veces recortan mucho y como en Notcry, os voy a contar la parte mala porque es mejor no ir con expectativas, pensamos que igual en Notcry llegarían bastantes reacciones lunares y al final solo llegaron 3 y solo llegaron 3 equipos y aparte de los 3 equipos de Notcry, pues llegó la core de Durin y de Nicole, que más parece una base establecida para los derretidos. Lo bueno es que siempre en cada nación al menos llegan 3, ahora se habla que van a ser 4 equipos relacionados con las nuevas reacciones y sí, todo personajes nuevos y todo reacciones pay to win relacionadas con los personajes 5 estrellas que las activan, pero también es cierto, por otro lado, que si bien pensamos que con las reacciones con hidro vendría alguna especie de vaporizado lunar y vendría Alice o algo así, cosa que nunca pasó, lo que sí sabemos que viene de forma segura ya en Sniesnaya es el Stellar Conduct, así que Sandrone, que va a ser electro o crío, será seguramente un DPS de este equipo. Vendrá el partner, o sea, la contraparte, el personaje que funcione con Sandrone va a venir en la 7.0 y ya tendremos el primer equipo. Va a venir por fin la Herboescarcha que se testeó en el teatro como reacción nueva de crío. Sabéis que en cada nación vienen las reacciones y equipos menos jugados de ese elemento de la nación, es decir, el crío. Y además tenemos que como mínimo está filtrado que va a haber una especie de torbellino crío, pero tranquilos, no os imaginéis el anemo con el crío y mira, no. Imaginaros algo más parecido al cristalizado lunar que tenemos ahora con Zibai, que nadie esperaba que el cristalizado con el crío funcionaría algún día. Y en este caso va a ser algo más parecido a eso. Y aparte,
sí que se está barajando de una forma más natural un derretidos puro también, que podría llevar la core de Durin con Nicole, con algún carry crío top meta que también pudiera derretir, que a lo mejor están testeándolo con Logen de primeras para luego sacar esto, con lo cual sí que nos da casi 4 equipos. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Luego, otra cosa que tenemos por aquí, sabiendo que viene el Stellar Conduct, es los bufos a los personajes antiguos de Mondstadt, la segunda ronda que falta, que es lo que ya estaba confirmado, que se retrasó porque supuestamente llegarían las 6.6 y ahora retrasaron a las 6.7, que tenemos los buffs a Eula, a Mika, a Noel, que Noel no sé si necesita un buff después de ver los daños y los equipos que tiene con el cristalizado lunar, con Linnea y Columbina, pero bueno, a Noel. Y luego aparte a Lisa y a Kaeya, que son Crío y Electro respectivamente, bueno, Electro y Crío, y que también tiene pinta de que igual funcionan con el Stellar Conduct. Y así de forma rezagada nos quedan 2 buffs más, que son el de Diona, que además sirvió para publicitar la reacción, y en mi opinión ese leak solo y única y exclusivamente fue para publicitar la reacción. ¿Recordáis este leak de hace 2 semanas, semana y media, que ponía Diona buff a su C6? Ahora la C6 en su descripción dice que aparte de lo que hace, mete un 50% de daño a los personajes dentro de su ulti a la reacción de... y reaccionaba, hacías varias reacciones de Crío, entre ellas el Torbellino Crío y el Stellar Conduct, y ya estaba descrito como Stellar Conduct, no como Superconductor, que es la nueva reacción en Stellar Conduct. Así que Diona se dice que también vendrá por aquí en el buff, que también es Crío. Y Jhin se especulaba que junto a Noel, los personajes que tienen menos que ver con la cuestión son los que van a recibir un buff. Y luego, como os comentaba, aparte de las nuevas reacciones, seguramente nos tiran algún tráiler espectacular. A lo mejor quieren jugar con el marketing como hicieron con Notcry. Spoiler, si quieren hacer eso ya no va a funcionar, ya han agotado esa carta. De hecho, en su momento fue muy bueno porque fue la primera vez que lo hacían y la gente estuvo haciendo teorías de mira o sea, ¿os acordáis de las constelaciones y las facciones de Notcry haciendo sus teorías? No, ya no funciona. Ya la gente se dame mis migajas, Hoyoverse ya no sirve, sois muy malos con nosotros, pon el juego ya lo mejor que puedas. Has traído a Notcry, que es literalmente la nación con menos mapa de la historia del juego, cuando la comunidad esperaba todo lo contrario, que a más avance el juego más mapa traigan, porque a la gente le gusta explorar y son más horas y más tiempo que disfrutas dentro del juego. Pero ya, Hoyoverse, sabéis la que hay. Yo creo que los jugadores están ya con muy mínimas expectativas diciendo, bueno, sí, dame lo que sea, vamos a ver qué hay y ojalá me sorprendas, pero tampoco te creas tú que me voy a ilusionar. Y más o menos ya después de 6 años, porque ya van a hacer 6 años del juego, es exactamente lo que la gente está esperando. Algo bueno y punto, nada de humo. Así que, señores, damas y caballeros, tenemos el livestream el día 24, es decir, pasado mañana confirmado, estaremos cubriéndolo. Es posible que sea algo temprano en hora. La hora está por aquí, por aquí, por aquí y abajo en el comentario fijado seguramente lo pondremos. Gracias, editores. Revisar la hora, editores, porque no es la hora de siempre, es una hora distinta un poco antes, así que poner la hora bien, porfi. Y os tiro sorpresa para el final del vídeo, que esto es muy importante. Voy a estar preparando, antes de que salga la nueva nación, un gran sorteo primero de Nicole, así que los main Nicole vengan a los streams y estén pendientes del contenido porque estoy preparando un gran sorteo de Nicole. Luego, no sé si regalar por el inicio que ahora llega Nefer, pues 2 o 3 Nefer a la comunidad. Y además, para antes de Sniesnaya, también voy a estar preparando un gran sorteo de Sandrone, porque veo que mucha gente es fan de Sandrone, que tenéis muchas ganas de que salga y que igual al traer la nueva mecánica de la nueva nación, la gente se tira de cabeza pensando que igual Sandrone sería luego tan importante como Inefa y que van a querer jugar los primeros un poco por FOMO y por hype seguramente.
la nueva reacción Stellar Conduct y saber cómo funciona. Aparte de que han bufado el set de Stellar Conduct que sale en la 6.6. Ahora mete 80% de daño infligido extra al Stellar Conduct o a la reacción de superconductor base. Así que, señores, poquito más. Capitano, que reviva. Creo que empezaré a decirlo a partir de ahora en todos los vídeos, ya como meme. ¡Que reviva Capitano! Y ponerlo en los comentarios, que reviva Capitano, que lo levanten y que sea crío, pero que pegue físico para jugar superconductor con Sandrone y algún equipo top meta de Sniesnaya. Cuidado mucho, tener muy buen día. No sea miñi. No es un leak, solo lo estoy manifestando y pidiendo. No soy el CEO liqueando. Y chaito.